poquito de lo que dijo Cristian, yo desde mis inicios como entrenador de arqueras y de arqueros estuve vinculado siempre al fútbol femenino. De hecho, mi experiencia, la mayor parte se basa en fútbol femenino y creo que mi rol como entrenador termina siendo ligado a lo que es la ayuda de las arqueras y la visibilización del fútbol femenino. Yo gracias al fútbol femenino redescubrí mi pasión o reinventé mi pasión por el fútbol, porque fue a partir de mi vinculación con el fútbol femenino que empecé a capacitarme y a dedicarme al entrenamiento de arqueras. Así que yo siempre aclaro que soy un entrenador iniciado y formado por el fútbol femenino y siempre busco tratar de mantener los vínculos dentro de un club, con entrenamientos particulares, como espectador en vivo por televisión y también como defensor de la disciplina. No creo que nos sea ajeno a todos lo que son las redes sociales y las críticas que recibe el fútbol femenino, que bueno, ya las voy a desarrollar un poquito más adelante en los temas. Así que nada, eso es un poco mis inicios y mi vinculación con el fútbol femenino. Eh, Particularidades a tener en cuenta. Si bien la charla se llama Entrenamiento de arqueras y su diferencia con el fútbol masculino, esto es no más que un título, ¿sí? Va a haber un montón de condicionantes que voy a tratar del fútbol femenino en general, eh, que también se aplican obviamente al puesto específico, pero que hacen a la generalidad de todas las jugadoras. Eh, para comenzar, voy a empezar haciendo lo que esto va a ser una vinculación entre lo que es fútbol femenino profesional o su equiparado a ese nivel, porque si bien estamos hablando que en varios países tenemos ya la profesionalización en cuanto a contratos, sabemos que dentro de lo que son las condiciones está bastante lejos de ser profesional. Todos somos capaces de ver las diferencias que hay entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Cuando uno se imagina profesional, lo primero que se le viene a la mente son los campos de entrenamiento, las instalaciones, los sueldos, las publicidades, todas esas cosas que, si bien están creciendo, en el fútbol femenino están bastante lejos de ser comparables a la profesionalidad del fútbol masculino. Esto claramente es una consecuencia de usos y costumbres de un sistema que durante años prohibió o limitó la participación de las mujeres en el fútbol femenino. Entonces, partiendo de esta base, yo lo que empiezo preguntando es por qué hay tanta gente empeñada en comparar el fútbol femenino y el fútbol masculino cuando en realidad las similitudes no son más que reglamentarias en cuanto al desarrollo de una disciplina deportiva, ¿sí? Como pasa en tantas otras. Esto para mí es el primer error que cometemos cuando analizamos el fútbol femenino, ¿sí? Hablando de atributos físicos, técnicos de las jugadoras, estilos de juegos, ¿sí? Son todas cuestiones diferentes que hacen que desde el inicio las disciplinas sean, desde mi punto de vista, son incomparables y lo que tiene que ser, considero, son equiparables en cuanto a condiciones dentro de los clubes y reconocimiento social. El primer punto que voy a tratar ahora es lo que es el aspecto psicológico, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de inteligencia emocional. La inteligencia emocional aplicada al deporte, como bien dice acá en la diapositiva, es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones propias y de los demás. Es decir, ser consciente y tener las herramientas para poder manejarnos emocionalmente en función de la situación en la que nos encontramos. En el caso de las jugadoras, la situación en la que se encuentran dentro de la cancha con sus compañeras, sus rivales, cuerpos técnicos e hinchada, ¿sí? Todos los vínculos y situaciones que se van dando dentro del campo de juego. Entonces, yendo un poco a lo que es la definición, podemos ver que la inteligencia emocional lo que hace es potenciar nuestros resultados. Mientras mayor control tengamos de nuestras emociones, mejores van a ser los resultados. Por el contrario, mientras peor o mientras más falta de control tengamos, ¿sí? Se nos van a aparecer sensaciones como la inseguridad, el miedo al fracaso, la ansiedad, que van a poner en peligro todos los objetivos y metas que tengamos. En este aspecto, teniendo en cuenta
la crianza y el desarrollo social de lo que es la mujer, los mandatos sociales, las mujeres suelen tener un vínculo más estrecho con las emociones y los sentimientos por una cuestión, como decía bien, de crianza y de mandatos sociales desde chicas, ¿sí? Y yo desde mi experiencia muchas veces pude ver que esto se traslada al entrenamiento, donde las jugadoras se muestran más expresivas y comprensivas con el entorno, con todo lo que mencionamos anteriormente, compañeras, rivales, cuerpos técnicos, terna arbitral, ¿sí? Se suele mostrar una mayor empatía dentro del campo de juego, dentro del partido, donde hace que tengan una percepción mejor de los sentimientos y emociones que hay en juego, ¿sí? Eh, Esto hace que, por ejemplo, muchas reacciones que vemos, o que por lo menos, bueno, ahora por ahí no tanto, pero que son bastante más comunes en el fútbol masculino, como puede ser una pelea física, las famosas grescas multitudinarias que se solían ver en el fútbol masculino, en el fútbol femenino no sean habituales. No voy a decir que no existen porque se pueden dar ocasiones, todos podemos encontrar ocasiones en las que se pueden comparar y decir, bueno, sí pasó, sí, puede pasar, pero no es la regla, ¿sí? No, la regla, por lo que yo tengo visto de experiencia en el fútbol femenino, suele ser la solución del conflicto un poco más hablada, sin llegar a la confrontación física. Y otra cuestión que se suele ver también es la empatía frente a situaciones en las que se podría sacar una ventaja, ¿sí? Eh, Donde se muestran otros recursos que evitan la toma de esa ventaja. Por ejemplo, el otro día repasando una serie de videos veía la imagen en la que dio inicio a la regla de la prohibición de sacarse la camiseta para festejar los goles, que fue el gol de Forlán en el Manchester United, que Forlán se saca la camiseta, no se la puede volver a poner y sigue jugando sin camiseta. En esas circunstancias los rivales empiezan a reclamarle al árbitro, pese a que no había una sanción por la falta de la camiseta, por quitarse la camiseta en el gol, le empiezan a reclamar al árbitro. Ahora tratando de obtener una ventaja. Ahora vamos a ver una situación en la que se podría haber dado algo similar y sin embargo la actuación de la jugadora fue completamente distinta. Esto es un partido, vamos a dejar el... Bien, esto es un partido en una liga de Asia entre un equipo que donde se puede ver hay varias participantes musulmanas y un equipo en el que no. ¿Sí? En la situación de la jugada, a la jugadora musulmana se le cae por un manotazo la hijab, que es el velo que llevan en la cabeza, una prohibición social, cultural, religiosa, que les prohíbe mostrar el pelo porque dicen que provocan al hombre, y las rivales, lejos de sacar ventaja de la posesión de la pelota, por ejemplo, en la pérdida, deciden frenar la jugada y cubrirla para evitar que esta jugadora tenga una sanción posterior o en el momento, ¿sí? No sabemos qué es lo que hubiese pasado. Pero vemos cómo esta relación, esta vinculación empática con la rival se da en el momento exacto de la jugada. ¿Sí? Una vez más, esto no quiere decir que haya situaciones en las que no pueda pasar, pero por lo que he visto en todos estos años, siempre fue la regla buscar, no buscar sacar ventaja de una situación que afecta a una rival, que más que rival en este caso también es una colega, ¿sí? Son compañeras de disciplina. Esto lo que hace, lo que puedo ver es que el desarrollo emocional que la mujer trae desde chica hace que se reemplacen estas peleas, ¿sí? Y por el contrario, en el caso de los hombres, lo que hace es la crianza nuestra, desde chicos, está acostumbrada a lo que es un contexto de recursos físicos. Siempre el hombre es el bruto, el que se golpea, el que golpea. Siempre los juegos del hombre son físicos, tirándose, golpeándose con algún elemento. Y eso
nos va marcando desde chicos, haciendo que entendamos muchas veces al recurso físico, al recurso de la pelea, como una solución de conflicto. Esta diferencia en el enfoque de la gestión de las emociones hace que tanto hombres como mujeres vayamos desarrollando aptitudes muy diferentes al momento de percibir indicadores, tanto verbales como no verbales, ¿sí? Y en el caso de nosotros, los hombres, cuando somos niños, esta crianza hizo que nos llevaran a bloquear muchas veces sentimientos, ya que en lo que es la práctica deportiva, por lo menos en lo que es mi generación y generaciones anteriores, a los chicos se nos termina formando como especialistas en minimizar emociones, ¿sí? Lo que es relacionado con culpa, miedo, dolor, y muchas veces hasta en empatía. Muchas veces hasta la empatía con el otro es vista como un signo de vulnerabilidad. Y eso en los hombres es bastante complicado porque todos nos criamos alguna vez, o todos escuchamos alguna vez a nosotros o a otros frases bastante duras relacionadas al llanto o al miedo en general, o en querer ayudar a un rival, frenar una jugada para ayudar a un rival. Son cuestiones que siempre nos fueron marcando y que nos fueron llevando a un modelo deportivo que deja muchas veces de lado los sentimientos y que se enfoca puramente en el resultado. Otra diferencia con el que se puede ver en lo que es fútbol femenino y fútbol masculino. De niños, el hombre tiene un desarrollo deportivo y está guiado casi exclusivamente al deporte, mientras que las mujeres son muy raros los casos en los que el entorno busca llevar a la chica, a la niña, al mundo del deporte. En los varones se suele dar la iniciación al mundo deportivo y sobre todo a lo que es el deporte colectivo. En las mujeres, si bien es cierto que muchas eligen deportes como hockey o vóley, lo que la gran mayoría elige deportes individuales, ¿sí? Como pueden ser natación, tenis, patín, que si bien pueden llegar a tener un desarrollo en equipo, la ejecución del deporte se da de manera individual. Y de hecho, a nivel internacional, en estas disciplinas, se suele ver la menor diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a reconocimiento, y a veces la de la mujer suele ser mayor el reconocimiento. ¿Sí? En cierto punto, la sociedad nos ha dividido en deportes de hombres y deportes de mujeres, según la estética deportiva. Eso hace que al momento de tener que entrenar arqueras, muchas veces nos encontremos con chicas que se están iniciando de grande en el mundo deportivo y en la posición específica de arquera. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunas cuestiones que influyen en la elección deportiva de la mujer y que obviamente van a terminar influyendo en el desarrollo de las capacidades físico-técnicas. ¿Sí? La práctica de actividad deportiva en mujeres va a estar influida por la cultura, por los estereotipos de género y por las diferencias biológicas. Esto va a llevar a que haya una desigualdad de género basada en las diferencias de sexo. Una de las consecuencias que tenemos es la menor oportunidad para practicar deportes. Como la mujer no está vista culturalmente para la práctica del deporte, las oportunidades son menores. Entonces, ¿esto que nos va a traer? Que encontramos generalmente en las deportistas, en las arqueras, lo he visto mucho en el inicio de su vida deportiva, una poca motivación, escasa competencia, poco hábito del ejercicio físico. ¿Sí? Hay estudios que demuestran que llegada a la etapa de la adolescencia, la población de la mujer hace hasta un 20% menos de deporte a lo largo de su vida. ¿Sí? Hay poca de identificación con la práctica deportiva, muchas veces suele darse una vinculación desde el punto de vista de hacer algo por hacerlo y no desde el punto de vista de hacer un deporte como deporte en sí mismo. Y esto se debe también a que se están adaptando, se están metiendo en un modelo de deporte diferente a lo que es su estructura, sumado a los condicionantes sociofamiliares que durante toda su vida le estuvieron diciendo que el deporte, en este caso el fútbol, no era para chicas.
Esto para mí es fundamental, por eso para mí es fundamental el desarrollo del fútbol, de las disciplinas del fútbol femenino de hoy. El fútbol femenino está teniendo un desarrollo muy grande y para mí es muy importante que las actuales jugadoras de las primeras divisiones se visibilicen y tengan esta posibilidad de mostrarse para demostrarle también a las chicas más chicas que el deporte no reconoce de géneros y que las posibilidades son las mismas y que les brinden estas mismas posibilidades. ¿Cuáles son las principales trabas que nos encontramos al momento de iniciar una actividad deportiva femenina? Los modelos de práctica suelen ser más cercanos a intereses masculinos que femeninos. Las expectativas, ¿sí? Si bien uno hace hincapié en hacer las cosas por uno mismo, eso lo vamos entendiendo de grande. Cuando somos chicos, lo primero que buscamos es el reconocimiento y el apoyo de nuestro círculo íntimo, padres, madres, profesores. Y en las mujeres se suele poner mucho menos expectativa que en los hombres. Esto hace que disminuya la autoestima, que haya una menor implicación en la práctica deportiva y, como decíamos anteriormente, menor nivel de hábito deportivo. Desde el punto de vista de la práctica, tenemos una limitación en las normas, en los reglamentos. Desde los clubes, una limitación en los espacios, instalaciones y material. Uno, como decía hoy, cuando imagina un fútbol femenino profesional, imagina campos de entrenamiento, campos de juego, vestuario, material de primer nivel, y eso sabemos que muchas veces en el fútbol femenino no se suele ver. Cuando hablamos de profesionalidad, otra vez vamos a hablar de la regla, ¿sí? Y no de la excepción. La excepción son los clubes de primer nivel, ¿sí? Las instituciones a nivel económicamente positivo, no sé cómo decirlo, esas instituciones que todos sabemos que están por encima de los demás, cuando la regla es la otra, ¿sí? Son instituciones que no suelen tener un gran desarrollo económico y que dentro de lo que son sus posibilidades no le brindan todas las posibilidades al fútbol femenino, ¿sí? Dentro de lo que es el brindarle posibilidades al fútbol femenino, nos encontramos con que los modelos de práctica y horarios y nivel de dedicación van a estar adaptados a las necesidades del club y no a las necesidades de las jugadoras. Esto hace que las jugadoras que en la mayoría de los casos no pueden vivir de la disciplina, tengan que coordinar su disciplina con su vida laboral, cosa que no pasa en el fútbol masculino. Nos encontramos también que a nivel de entrenadores, las posibilidades para las entrenadoras mujeres suelen ser menores, entonces encontramos que en casi todos los equipos femeninos hay entrenadores hombres. De hecho, en el último Mundial en Francia 2019, de todos los equipos participantes, solamente 8 tenían entrenadoras mujeres, así que eso también marca una gran diferencia. Y las estructuras deportivas que están pensadas y adaptadas para los hombres. Ni hablar de lo que es la atención de los medios de comunicación. Si bien yo, por ejemplo, ahora puedo ver lo que es la actualidad en España, donde el fútbol femenino le falta, pero tiene, y es como vemos muchas veces en las redes sociales, está mal, pero no tan mal. Bueno, algo así está en España, la atención de los medios es bastante mayor a lo que suele ser en Argentina, que es el punto comparativo que tengo. Después nos vamos a encontrar con lo que son los comentarios en redes sociales. Y acá voy a hacer un parate porque es otra de las diferenciaciones a nivel psicológico que quiero marcar. Nosotros cuando nos preparamos para entrenar a deportistas, sean hombres o mujeres, los preparamos para entrenarlos técnicamente, físicamente, tácticamente y también para prepararlos para las consecuencias de lo que va a ser su vida deportiva. Si tenemos las posibilidades de trabajar con deportistas profesionales o semiprofesionales o que van a tener una exposición alta, tenemos que saber guiarlos en lo que va a ser la aceptación de críticas y de cuestiones de exposición que hoy por hoy son muchísimas en las redes sociales. Y las redes sociales nos traen el beneficio de tener acceso a un montón de cosas y también nos traen el perjuicio de tener gente comentando y opinando las 24 horas del día, los 365 días del año, y que se sienten en la libertad de decir
lo que se les cruza por la cabeza. En lo que es el fútbol femenino, yo me tomo bastante el trabajo de revisar, de mirar redes sociales, videos, charlas, artículos, y me suelo encontrar con situaciones que no son agradables. Uno no puede estar compartiendo redes sociales y encontrarse con comentarios como los que voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, eh, una crítica por el sueldo al fútbol femenino en Argentina y una discriminación de género y sexual, dando por hecho que, o sea, refiriéndose a las personas trans, a las mujeres trans, dando por hecho que por ser trans van a jugar mejor y mejorar la disciplina. Acá estamos haciendo una comparación de otra vez de género, o sea, llevándola al ámbito de los hombres y encima con características de 6 años, cuando estamos hablando de futbolistas profesionales. Podemos encontrar acá también una discriminación otra vez por género, vinculando a la mujer a la actividad de la cocina, como también va a ser en la que viene, en este vínculo, de hablar de cocinar en el género. Hay cuestiones, hay personas que evidentemente están tardando en entender las cosas. Acá podemos ver una referencia a Mara Gómez, una jugadora trans que está luchando por su derecho de poder jugar al fútbol femenino en Villa San Carlos de forma profesional. Eh, Otra vinculación acá a lo que es vender el fútbol femenino como un show. Todas estas cuestiones las podemos encontrar en redes sociales, acá hablando de fútbol inclusivo y problemas motrices, específicamente en el puesto de las arqueras. Entonces, todas estas cuestiones las podemos encontrar en redes sociales del fútbol femenino. Si uno entra a lo que son redes sociales vinculadas al fútbol masculino, podemos ver cargadas, podemos ver insultos, y yo no voy a hacer una categorización de qué le tiene que hacer mal a cada uno, pero me parece que la discriminación comparada con un insulto es bastante más grave, y todas estas cosas tenemos que preparar a las arqueras, tenemos que tratar de que sepan, así como pueden gestionar o tienen mayor facilidad para gestionar emociones dentro del partido, del campo de juego, llevadas afuera también, evitar las confrontaciones innecesarias. Muchas veces sabemos que estas son cuentas falsas. Yo en este caso decidí eh, tapar los nombres de quienes habían compartido estos comentarios por una cuestión de respetar su privacidad. Si bien ellos no respetaron, yo considero que hay límites y yo tengo los míos. Decidí respetar su privacidad, y considero que las jugadoras deberían tratar de evitar entrar en este tipo de confrontaciones que no le suman ni personal ni grupalmente. Otra de las cuestiones que tenemos para diferenciar es el post-actividad. La actividad deportiva en el fútbol femenino la carrera deportiva suele ser bastante más corta que en el fútbol masculino, y lo que hablábamos anteriormente de adaptar el modelo deportivo masculino al femenino hace que, como ya mencionamos, las jugadoras no se puedan dedicar pura y exclusivamente al fútbol. Entonces, según un estudio hace poco, un gran porcentaje en relación a la cantidad de deportistas, un gran porcentaje de jugadoras de fútbol poseen un título universitario, cosa que en los hombres no sucede por esta exclusiva dedicación que se les impone también, porque también es una imposición para con el fútbol. No es difícil encontrar jugadores de fútbol que no hayan terminado, por ejemplo, el secundario. Todos conocemos algún ejemplo de un jugador que tuvo que dejar el colegio para poder dedicarse al fútbol. En el caso de las mujeres, los sueldos, los contratos, el marketing y todas las cuestiones económicas hacen que tengan que vincular su actividad futbolística a una actividad profesional, pero que al momento de gestionar la presión post-retiro, les sea muchas veces más fácil por esta posibilidad mayor de poder desempeñar una vida laboral, profesional distinta, de tener una salida, que en el caso del fútbol masculino suele estar en el 99,9% de los casos vinculada pura y exclusivamente al fútbol, porque no saben hacer otra cosa, ya sea como entrenadores, captadores, algunos casos dirigentes, pero las posibilidades se reducen. En este caso,
una diferencia social que se hace en el inicio y en el desarrollo de la carrera de las futbolistas, le brinda una posibilidad más, si se quiere decir, al momento del retiro. Bien, al segundo punto a tratar, y dejando de lado este tema de diferencias psicológicas, es las cualidades físicas. Cuando uno compara, se pone exclusivamente a comparar cuerpos, parece indudable que el hombre, en la mayoría de los casos, posee mayor fortaleza física y tamaño respecto de la mujer, ¿sí? Considerándolos en escenarios de igualdad de características, como puede ser edad, peso y aptitudes físicas. Estas diferencias son las que desde el principio hacen que el fútbol femenino y el fútbol masculino sean incomparables. Muchas veces se habla de que el fútbol femenino no tiene el mismo ritmo que el fútbol masculino, pero ese ritmo físico que se le exige al fútbol femenino se lo ve reemplazado, y lo he podido comprobar, en talento técnico, agilidad, coordinación, orden táctico, ¿sí? Entonces, una vez más es incomparable. No quiere decir que haya jugadores o equipos de fútbol que jueguen con mayor técnica que jugadoras, ¿sí? Que equipos de fútbol masculino que jueguen con mayor técnica que equipos de fútbol femenino, y tampoco quiere decir que no haya equipos de fútbol femenino que jueguen a un ritmo físico mayor que en el fútbol masculino, ¿sí? Estamos hablando de reglas mayoritarias y no de cuestiones puntuales, o sea, no son exclusivas, no son exclusividades, ¿sí? Dentro de los aspectos diferenciales del punto de vista físico y ya enfocados en el desarrollo corporal, vamos a hablar de lo que es la influencia del ciclo menstrual, ¿sí? Y acá vamos a entrar más específicamente en el entrenamiento de las arqueras. El ciclo menstrual influye directamente en el rendimiento físico y deportivo de las arqueras. En un ambiente donde, como ya dijimos, las protagonistas son mujeres, aún todavía tenemos un predominio de entrenadores hombres. Entonces, si no fomentamos la comunicación y la confianza, no podemos trabajar nunca de manera correcta teniendo en cuenta el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque esto va a llevar, el hecho de la diferencia de género lleva a que muchas veces el ciclo menstrual sea invisibilizado. Y en la mayoría o en muchos casos, las propias jugadoras son las que desconocen la influencia del ciclo menstrual en el rendimiento. Entonces, si nosotros no conseguimos generar este vínculo, y la falla acá no está en las jugadoras, sino en nosotros, para poder brindarles el conocimiento, porque estamos hablando de un conocimiento específico, que no o sea, no todas las mujeres tienen que saber cómo el ciclo menstrual influye en su rendimiento deportivo. Si nosotros no somos capaces de generar esto, vamos a estar entrenando de manera negativa o no brindándole todas las posibilidades a las arqueras. Por ejemplo, vemos acá en el gráfico cómo, según la fase del ciclo menstrual, se tiene que dar o se debería dar los entrenamientos. Si empezamos por la fase folicular, que es el comienzo del ciclo, ¿sí? Vamos a hablar que en un esquema general se suele dar de los días 0 al 14, ¿sí? Donde los primeros 5 días corresponden a la menstruación. Durante este periodo, la mujer va a tener una mayor capacidad para realizar trabajos de fuerza, una mayor tolerancia al dolor, ¿sí? Y esto va a hacer que durante este periodo, los tipos de entrenamiento deberían estar más enfocados al desarrollo de la fuerza y de la resistencia, ¿sí? Dentro de la fase folicular tenemos el periodo de la ovulación, que hay un aumento del metabolismo y donde los estudios científicos dicen que se desarrolla hasta un 10% más de fuerza. En este caso puse cuádriceps para ejemplificar que lo que podría ser un trabajo de piernas en las arqueras, ¿sí? Todo esto obviamente está vinculado a la individualidad de cada mujer y a cuestiones hormonales que también son personales. No todos los ciclos menstruales duran lo mismo, no todas las mujeres lo viven de la misma manera. Yo he tenido chicas que no podían desarrollar ningún tipo de actividad deportiva debido a los dolores. He tenido chicas que pasaban el ciclo menstrual como si no les pasara nada, o por lo menos no influía negativamente en cuestiones de dolores
menor resistencia a los golpes, ¿sí? Individual, y esto es un ámbito general. Luego pasamos a la fase lútea. Acá se dan los aumentos de la progesterona y el descenso del estrógeno, cuestiones hormonales que pueden abarcar una charla mucho más larga y que no vamos a profundizar ahora. En esta fase, ¿sí? Aumenta el metabolismo, por lo que se utiliza más grasa como combustible y hay una menor fuerza y resistencia, como podemos ver. Entonces, en este caso, podríamos estar hablando de la realización de un entrenamiento aeróbico que ayude en algunos casos, el descenso de peso, a la quema de grasa, ¿sí? Que se potenciaría con la generación de fuerza y masa muscular durante el otro periodo. Uno de los errores de la invisibilización en el entrenamiento de arqueras es tratar de adaptar un modelo masculino al fútbol femenino, ¿sí? Las arqueras no son hombres chiquitos. Las arqueras son mujeres, dependiendo de la edad que tengan, mujeres, niñas, adolescentes, y requieren su planificación como lo requiere cualquier hombre en cualquier edad. Entonces, no adaptemos modelos de hombres al fútbol femenino, en este caso nosotros a las arqueras. Brindémosle un desarrollo específico para su capacidad. Dentro de lo que es la aplicación del ciclo menstrual tenemos dos grandes ejemplos. Y voy a aprovechar también para mostrar a una entrenadora que no suele tener en el ámbito futbolístico en general mucha prensa, que es Emma Hayes. Viene desarrollando una carrera que empieza en el año 2001 a tomar un poco más de vuelo y que actualmente la lleva al Chelsea femenino. Emma Hayes desde hace unos años está aplicando en el modelo Chelsea un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento físico-técnico basado en el ciclo menstrual y que ha llevado a una mejora en el desarrollo de las deportistas. En este momento no recuerdo bien los porcentajes, pero las mejoras eran increíbles respecto de otros equipos que no aplican este modelo. Otro ejemplo, Estados Unidos, Mundial 2019. Durante todo el mes, las jugadoras y el cuerpo técnico tuvieron un calendario en un lugar visible donde indicaba el ciclo de cada una de las participantes. ¿Esto hizo que Estados Unidos ganara el Mundial? No. Lo que hizo que Estados Unidos ganara el Mundial es el desarrollo del fútbol femenino que tienen desde hace más de 20 años y que lo llevó a ser una potencia junto con muy pocos países que se le acercan y que cada tanto le disputan un poco el liderazgo, como pueden ser Japón, a veces Alemania. España mismo está creciendo mucho hoy, aunque está todavía lejos de Estados Unidos. El modelo de ciclo menstrual no hizo que Estados Unidos ganara el Mundial. Lo que hizo fue que las jugadoras y el cuerpo técnico fueran conscientes del momento individual de cada una y esto hizo que optimizaran el rendimiento en los entrenamientos, ¿sí? Entonces, una vez más, adaptar el entrenamiento al ciclo menstrual de las mujeres puede traer beneficios a corto, mediano y largo plazo. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que todos tenemos que adaptar el entrenamiento al ciclo menstrual? No, porque lógicamente las herramientas con las que vamos a contar no van a ser siempre las más óptimas. Podemos mantener una conversación si tenemos confianza con nuestras arqueras para saber cómo lo perciben, cómo viven el ciclo menstrual, en qué etapa se encuentran. Creo que todas las jugadoras conocen aplicaciones que les ayudan a llevar su ciclo menstrual, ver en qué fecha están, si están ovulando, si no están ovulando. Esas aplicaciones nos pueden ser de ayuda para los entrenamientos, podemos armar un calendario, ¿sí? Hay muchísimas maneras de ayudar deportivamente a las jugadoras teniendo en cuenta su ciclo menstrual y también esto lo que va a hacer es aumentar la confianza con ellas, que se sientan cómodas, que no sientan como generalmente ahora, no, bueno, ya estamos en el año 2020 y la situación cambió, pero hasta hace unos años el ciclo menstrual era prácticamente un pecado, que un hombre supiera cuando una mujer estaba menstruando o no era algo terrible, y esto hoy ha cambiado y nosotros tenemos que seguir colaborando para que cambie más y que sea más normal. Esto nos va a dar mayor confianza, un vínculo mucho más estrecho con las jugadoras, con las arqueras,
por su parte va a haber mayor predisposición para el entrenamiento, para nuestro modelo, y como resultado va a aumentar la calidad de la deportista y la calidad de los entrenamientos. Luego, hablando también del tema físico, vamos a marcar unas diferencias. Primero acá quiero hacer un paréntesis, le quiero agradecer a Lucila Guede, fotógrafa, en este caso de Boca Femenino de las Guerreras, últimas campeonas con la suspensión del torneo, las gladiadoras, no las guerreras. Acá me están, gracias por la aclaración. Las gladiadoras. Lucila es la fotógrafa y me brindó algunas fotos. Acá pueden ver sus redes sociales. La verdad que me pasó unas fotos increíbles, así que muchas gracias, Lucila, por las imágenes. Pasando a lo que es el entrenamiento de arqueras, tenemos que tener algunas otras diferencias en cuenta al momento de la planificación y de la planificación también de objetivos y metas. Dentro de lo que es la movilidad articular, ¿sí? En las mujeres tenemos que la elasticidad es hasta un 10% mayor, al igual que la movilidad y la laxitud de los ligamentos. Como biológicamente el cuerpo de la mujer viene preparado, adaptado para su capacidad reproductiva, disponen de una cintura pélvica mucho mayor, lo que hace que presente una mayor movilidad en la articulación. Por lo que en las actividades donde necesitamos ventajas, necesitamos hacer movimientos articulares amplios, es una ventaja para las mujeres. Es una ventaja para las mujeres contar con esta mayor capacidad de movilidad articular. Entonces, al momento de planificar un entrenamiento donde los movimientos articulares van a ser amplios, como puede ser un despegue, el paso previo, traslados, ¿sí? Tenemos que tenerlo en cuenta. Esta capacidad articular nos va a dar una ventaja y les va a dar la posibilidad de realizar los movimientos de mejor manera. Ya tenemos otra de las fotos de Lucila. En imagen tenemos a Laurina Olivero y a Dulce Tortola, arquera titular y suplente de Boca. Dentro de lo que es el esqueleto del hombre es más robusto, con huesos más largos, más densos y de mayor tamaño. Esto provoca que haya un menor riesgo de lesiones en edades avanzadas respecto de la mujer, que con la retirada del ciclo menstrual y la caída del estrógeno presentan una aceleración de los procesos de osteoporosis. Para los que entrenamos, como es mi caso, por ejemplo, fútbol femenino amateur, solemos encontrarnos con jugadoras de edad avanzada, arqueras de edad avanzada que pueden estar iniciando el proceso de retirada del ciclo menstrual, y tenemos que tenerlo en cuenta al momento de planificar los entrenamientos. Estas cosas también tenemos que hablarlos porque podemos estar provocando una lesión por un golpe si no tenemos en cuenta la cuestión del estrógeno. Puede también haber un problema hormonal donde la mujer tenga una baja producción de estrógeno que provoque una debilidad en el esqueleto, en la estructura del esqueleto. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta al momento de la planificación y en el momento de la comunicación. Dentro de lo que es el equilibrio por distribución del peso corporal, la estabilidad de las mujeres es mayor a la del hombre. Esto se debe a que el centro de gravedad se suele situar aproximadamente un 6% más bajo. Esto nos da una mayor estabilidad y equilibrio que favorece en deportes donde el equilibrio es fundamental. Acá menciono la gimnasia, el esquí y el patinaje, pero una vez más voy a hacer hincapié en el puesto de la arquera. El equilibrio y la estabilidad es una de las bases del puesto para la realización e iniciación de gestos técnicos, para el posicionamiento, para los traslados, para los reposicionamientos, ¿sí? Todas estas cuestiones que hacen que la arquera tenga que iniciar un movimiento desde cero, donde muchas veces el centro de gravedad va a estar bajo, con la cola cercana al piso, en una situación de un 1 contra 1, situaciones en las que un movimiento puede desestabilizarnos. Las jugadoras, las arqueras en este caso, cuentan con una ventaja para aprenderlo, ¿sí? Esto no quiere decir que todas las mujeres tengan mejor equilibrio que los hombres, ni que todos los hombres tengan más fuerza que las mujeres. Estamos hablando de generalidades y cuestiones biológicas y científicas de probabilidades. En las cuestiones de aprendizaje, la mujer posee una mayor capacidad de habilidad
de aprendizaje motor, coordinativo y ejecutivo en las técnicas de los movimientos. Acá voy a hacer un paréntesis. Muchas veces vemos que en lo que es el desarrollo de un partido de fútbol femenino, o por lo menos me pasa a mí, veo que los movimientos de las arqueras son casi de manual. Se suelen ver, o sea, yo veo en muchos partidos movimientos similares a los que provocamos en los entrenamientos. Esto que para mí es el resultado de, primero, un excelente entrenamiento y segundo, de lo que dice acá, la capacidad de aprendizaje motor, coordinativo y de ejecución. Las arqueras suelen, si bien suelen centrar mucho más la atención en la calidad del movimiento técnico, esta capacidad de aprendizaje hace que al momento de ejecutarlo el movimiento sea casi de entrenamiento. No hablo de perfección porque no considero que exista el movimiento perfecto en ningún arquero, pero sí lo más cercano a la perfección que tenemos en la ejecución de movimientos son los entrenamientos, que es donde se busca la calidad del movimiento para que después sea utilizado como herramienta en el partido. Bueno, en el fútbol femenino yo veo eso, en las arqueras veo eso, veo una ejecución casi de entrenamiento, que a mi gusto y visualmente me parece fantástico. Esta capacidad de aprendizaje mayor hace que en especialidades deportivas, como dice acá, donde se requiere un manejo de movilidad y coordinación motriz mayor, la mujer presenta una mayor habilidad que el hombre. En mi experiencia, tuve hasta grupos mixtos, con características de edades similares, estoy hablando de arqueros y arqueras a partir de 30 años, donde las realidades deportivas de cada uno y cada una habían sido bastante distintas. Mientras tenía arqueros que si bien estaban desarrollándose en el ámbito amateur, habían tenido pasos por equipos profesionales, equipos en Italia, un desarrollo de entrenamiento desde dos, que llegó a una mayor experiencia, y por el otro lado tenía arqueras que llevaban 5 o 6 años jugando y que sus inicios en el fútbol habían sido en fútbol 5, que muchas no habían ni siquiera empezado como arqueras, y en esa diferenciación de grupos con características técnicas distintas y físicas distintas, y hablo de edad porque suele ser un parámetro que nos suele vincular bastante, me encontré con que todas estas cuestiones de manual que uno ve de coordinación, agilidad, se daban. Si yo planteaba un ejercicio coordinativo de escalera, salto, slalom, o la coordinación motora que se les ocurra, veía que las arqueras tenían una mayor facilidad, pese a mostrar menor menor cantidad de años en entrenamiento. Mientras que, por el otro lado, los arqueros mostraban una mayor facilidad para los ejercicios de potencia. Hablo desde mi experiencia. Esto lo noté tanto en clubes como en entrenamientos particulares, donde también tuve la posibilidad de tener grupos mixtos. Otra particularidad de los entrenamientos, a nivel personal, no marco diferencias técnicas, y lamento si alguno o alguna venía a escuchar eso, de metodología. Mi diferenciación metodológica en el entrenamiento se basa en las capacidades individuales, sean hombres o mujeres. Se hace una evaluación, realiza una evaluación inicial en tiempo, una semana, 2 semanas, dependiendo si es entrenamiento particular, si es en un club, y en base a lo que es estructura corporal, edad, capacidad física, movimientos coordinativos mostrados y técnicas básicas mínimas, realizo una planificación del entrenamiento. Yo no realizo diferenciación metodológica en cuanto a género, ¿sí? Eso lo quiero aclarar para quien tenga alguna pregunta basada en eso. No considero que sea necesario realizar una diferencia metodológica basada en el género, sino en la capacidad individual de cada uno. Y al igual que se hace en el entrenamiento en particular, no le vamos a exigir lo mismo a dos personas completamente distintas dentro del mismo entrenamiento, sean los dos hombres o las dos mujeres. Así que marcada esta diferencia, continúo con la ponencia. Desde mi experiencia, veo que uno de los puntos débiles del fútbol femenino está en el arco. ¿Sí? No sé si hablar de cuestiones técnicas, porque como ya dije, hay una técnica muy buena en la mayoría de los clubes,
por lo menos lo que tengo visto en España y en Argentina, hay arqueras de nivel excelente. De hecho, bueno, antes de conectarme, por ejemplo, la vi a Ana Rolón, arquera de Gimnasia, que para mí es una de las que marca diferencia. Boca tiene arqueras, 3 arqueras de nivel espectacular. Villa San Carlos tiene arqueras excelentes. Hay equipos que están muy bien formados desde el arco hasta la delantera. Y en esta cuestión, hablando de lo que era, que se decía, que para mí la mayor debilidad está en el arco, no quiero responsabilizar a las arqueras, ¿sí? La responsabilidad en este caso es social, si se quiere decir de alguna forma, porque todos los aspectos mencionados anteriormente hicieron que las mujeres se vayan incorporando al fútbol a una edad más avanzada que la mayoría de los hombres, quitándoles la posibilidad de entrenar e incorporar todos los conocimientos en las edades en donde la aprehensión es mucho mayor. ¿Sí? En las edades infantiles, juveniles, 6, 7, 8, 10 años, 9, o sea, en ese rango de edad donde el desarrollo motriz de los niños y las niñas es mayor, las mujeres en la mayoría de los casos no tuvieron la posibilidad de desarrollarse deportivamente. Entonces, nos tenemos que replantear nosotros, como entrenadores y entrenadoras, las exigencias que vamos a tener para con ella. Al momento de realizar una crítica constructiva, de realizar un análisis de una acción determinada, ¿sí? En todas esas cuestiones tenemos que tener en cuenta que la incorporación de las mujeres es tardía y en las arqueras aún más. ¿Sí? Muchas veces, hoy por hoy cambió bastante pero la elección del puesto, pero muchas veces se mandaba al arco, a la arquera que peor usaba los pies, a la jugadora de campo que peor usaba los pies, y como no le quedaba otra, terminaba atajando. Nosotros tenemos que fomentar que la actividad de la arquera sea por decisión propia. Y que si se va a quedar en el arco, sea porque le gusta y porque lo siente. Hay una frase hecha que dice que arquero, o en este caso arquera, no se hace, se nace. Bueno, esa es una cuestión que se siente. No todos ni todas estamos preparados para vivir ni soportar la presión de la misma manera. Entonces, no le podemos exigir a una jugadora que porque use mal los pies técnicamente, tenga que ser arquera. ¿Sí? Nosotros como profesionales, entrenadores y entrenadoras, tenemos que entrenar a quien quiere ser entrenado y entrenada. Tenemos que brindarle todas las posibilidades para que desarrollen bien el puesto. Entonces, al momento de plantearnos metas y objetivos individuales y grupales, tenemos que trabajar con todas las variables y principalmente con las variables sociales al momento de realizar esta planificación y al momento de realizar las devoluciones. Para ir finalizando, todos los puntos que fueron marcados, considero que han ido evolucionando, han tenido una mejora en muchos aspectos, falta muchísimo. Yo como entrenador considero siempre que mi función es ser una herramienta y que entre todos tenemos que darnos cuenta que a medida que vayamos involucrándonos en el fútbol femenino, y los invito a todos y todas quienes no estén involucrados en el fútbol femenino a que se involucren desde adentro de la disciplina, porque se van a encontrar con un mundo completamente distinto y van a comprender un montón de cosas. Los invito a tener un poco de conciencia al momento de realizar una valoración. A nosotros como entrenadores y entrenadoras a tener en cuenta todo esto al momento de realizar una planificación, al momento de exigir un gesto técnico. No es lo mismo exigir un despegue a una persona que entrena desde los 5 años y que ya tiene 25, que a una persona que entrena desde los 23 y tiene 25. Tengámoslo en cuenta al momento de todo. Así que nada, para ir cerrando la charla, les quería mostrar esta imagen que personalmente me gusta mucho, eh, porque enfoca un poco lo que quiero mostrar siempre del fútbol femenino. Las protagonistas son las arqueras, siempre por delante, y nosotros por detrás. Nosotros como entrenadores y entrenadoras siempre por detrás. Las protagonistas son ellas y tenemos que dejar que el protagonismo lo tomen y lo ejecuten ellas.
nosotros tenemos que ser una herramienta de entrenamiento y en el caso de que lo consideremos necesario, de visibilización. Así que nada, muchas gracias. Espero que les haya gustado, interesado. Ahora vamos a abrir un poco el periodo